Y no, sí, el vecino, el tío, el abuelo. Lo que pasa es que antes se lo ocultaba, nadie hablaba. Pero vos le tenías miedo, vos te creaste con miedo a los vecinos o a tus abuelos. No, indudablemente que no. Pero situaciones así se ocultaban. Que las puede haber habido toda la vida, todo lo que quieras, pero no solo por el abuso, ¿eh? No, la cuestión del miedo lo digo en forma general. Yo tenía ya 50 y pico largo, iba a la plaza y mi vieja me decía, no vayas caminando hasta la casa de Celia porque te pueden asaltar y te van a matar. Bueno. Y yo le digo, mamá, si no me voy caminando no me van a asaltar, no me van a matar, pero me voy a morir de un infarto, así que estamos más o menos la misma. Prefiero afrontar el riesgo de caminar. Entonces, bueno, quiero decir que la generación, ¿se entiende la cuestión del miedo? Entonces, este miedo que ha sido exagerado, que ha sido educado, genera que hay personas que en determinado momento se les hizo un cortocircuito. ¿Y por dónde se dispara? Por miedos inadecuados. Por un miedo que se vuelve incontrolable. Que llega un momento puede llamarse o decirse un ataque de pánico. Ustedes habrán visto en la calle ese ataque de pánico como una de las cosas más habituales. ¿Alguna amiga, compañera, familiar o alguno de ustedes tiene alguna cuestión de miedos inadecuados? ¿No? ¿Ustedes siguen hablando de las relaciones íntimas? Bueno, está muy interesante. Bueno. El ataque de pánico, a mí me interesa que podamos charlar y que de alguna manera... El ataque de pánico sería como un momento de un miedo inadecuado, un miedo que... El ataque de pánico es una forma del trastorno de ansiedad. Y hoy en día hablamos de ataque, trastorno de ansiedad, porque la diferencia entre el miedo y la ansiedad es que la ansiedad es un miedo, pero no sabemos claramente a qué. Mientras que en el miedo sabemos a qué le tenemos miedo, en la ansiedad tenemos un miedo, pero no sabemos claramente a qué. La fobia. Una fobia. Una fobia sería las que sí existían hace 35 años, una persona que tenía fobia a los perros. Entonces, no podía ir a ningún lado porque tenía miedo de encontrar un perro suelto y se tiraba. Todavía no es una fobia, porque podríamos decir un sobrinito. Es más o menos normal que uno a cierta edad tenga ciertos miedos infantiles. Puede ser una fobia si él no aprende a manejar ese miedo y lo limita cuando llegue a la adolescencia. ¿Entienden lo que digo? O sea, todavía... A ver, todos ustedes pasan a los 3 o 4 o 5 años, pasan por alguna situación de miedo, que son normales, y también se pasa por los terrores nocturnos. ¿Quién no pasó por terrores nocturnos? Nunca te despertaste y llamaste a tu mamá de noche. Ah, bueno. Muchos llaman diciendo, mamá, llegaron todas las arañas juntas y me quedé. Voy algo abajo y no me atrevo a mirar qué. ¿Estamos de acuerdo? O sea que todos hemos tenido terrores nocturnos, o es normal el terror nocturno, en ciertas ciudades, no en todas las ciudades. Pero bueno, el ataque de pánico sería como que lo que estaba haciendo cuando uno le tiene miedo a la araña, es un miedo concreto a un objeto. Eso se llama fobia, como dijo el compañero. Pero en cambio, el trastorno de ansiedad es porque yo tengo ansiedad. Y la ansiedad es un miedo no muy claro a qué es. Entonces, por ejemplo, la persona que tiene ansiedad no puede salir al medio externo porque tiene miedo, o no puede quedarse en un medio adentro porque tiene miedo de estar encerrado. O sea, generalmente son miedos tan grandes como la claustrofobia, estar encerrado, o la agorafobia, que es miedo a salir de la casa, a salir fuera de sus rutinas. Pero esto muchas veces se liga a un síntoma que en un momento que agarra un ataque como si estuviera viviendo en un terremoto sin el terremoto. O sea, tiene una sensación con palpitaciones, respiración agitada, sudoración fría, una serie de síntomas como si estuviera en un terremoto, pero sin el terremoto. ¿Se entiende esto que digo? O sea, acordemos una cosa, que el miedo no es malo. El miedo
miedo es bueno, el miedo nos ayuda, los miedos no son necesariamente malos. Pero el problema está en que, ¿por qué nos ayuda? Porque inclusive cuando nosotros tenemos miedo, suceden estas cosas que suceden que se da el ataque de pánico. Por ejemplo, se cambia el ritmo del corazón, empezamos a tener un latido más rápido para estar más predispuestos a la reacción. Si yo estoy con miedo, generé más noradrenalina, si tendría más expectativa de poder reaccionar. ¿Se entiende esto que digo? Pero si nosotros tenemos noradrenalina y no tenemos que reaccionar, eso nos puede encontrar porque nos agita, tenemos sudor, tenemos una serie de síntomas que terminan siendo displacenteros. ¿Está? O sea que, ¿se entiende esto? Que lo que uno siente, el miedo no necesariamente es negativo, muchas veces tiene la ventaja de ponernos en una situación de alerta y poder estar más preparados a la reacción. Si estamos en el medio de un terremoto, a ver, una cosa, ¿nadie tuvo un accidente, un choque, algo de eso que se acuerde? ¿Acá? ¿Quién? A ver, vos tuviste un choque. Nosotros a nivel policial, nosotros recibimos como psicología, ¿cómo es? Del enfrentamiento. Más que nada por el tema del estrés, la situación de estrés que se genera, como por ejemplo, uno tiene que ingresar a un domicilio que desconoce, si es de noche o sabemos que hay una persona armada, se genera ese tipo de reacción. Bueno, pero iba a hacer comentario de un accidente, a ver si te pasó, ¿no? Que a veces uno tiene un accidente y después cuando lo recuerda como si lo hubiese filmado en cámara lenta, lo recuerda como con muchos detalles que no recordaría de ninguna situación normal. ¿Se entiende lo que digo? ¿También? ¿Y por qué sucede eso? Porque si en el momento que se produjo yo me estresé, es como que todo mi sistema se puso en alerta y yo es como que filmé con mayor cantidad de cuadros en la escena. La grabé como mucho más todo el sistema. Esto a veces es lo que requiere una elaboración de la situación, porque esa situación después por ahí no nos deja dormir porque la soñamos, tenemos que elaborarla mejor. Pero en primera instancia el organismo reaccionó predisponiéndose para estar más alerta, para poder reaccionar mejor. La filmadora funciona mucho más cuadros por segundo. ¿Está? Bueno, queda claro entonces el tema de los miedos. A mí me parece que es bueno y además también le diría que si alguno o ustedes, no es difícil que tengan un compañero con estos problemas, que lo ideal no es dejarlo. Con los miedos uno a veces quiere hacer una tregua, ¿no? Como decir, bueno, si no avanzar acá no me importa tanto, me lo aguanto. Y en general cuando uno tiene un problema de trastorno de ansiedad, no conviene quedarse en el mundo y conviene tratarlos, porque no se puede hacer treguas con los miedos, ¿entienden? Conviene afrontarlo. Bueno. Dentro de lo que es miedo entra el famoso estrés postraumático. Aquí me quedo por acá. El estrés postraumático sería un trastorno de ansiedad, pero derivada de una situación traumática, por ejemplo, un accidente. Sería está dentro del capítulo, no es exactamente el trastorno de pánico. Tiene sus características. Bueno, pero esto no está en desacuerdo con esto. Lo que yo decía es que todo muy lindo, nosotros tenemos que estar felices con la computadora, el juego con Dios, pero después terminamos en un momento dado como sintiéndonos solos en la vida, porque no charlamos con nada. Yo que trabajaba en los grupos, la gente me decía que entraba muy desconfiada de las terapias grupales, pero después terminaba valorizando el grupo porque no se habían sentido solos. Hoy en día, la sensación bastante que sentimos es la sensación de soledad, que nadie nos acompaña. Que es lo que no pasaba hace 30 años en esta situación. O sea, en mi barrio, cuando yo era chico, a veces celebramos la vereda por los vecinos. Y además, el vecino de enfrente no era nada mío, pero era el padrino de mi hermano, y entonces le decíamos tío. O sea, teníamos una serie de vínculos. La comunidad misma era como un vínculo. Y hoy en día no pasa eso. Uno a veces no sabe ni quién
quién es el que vive de espalda, lo que no trata de que un barrio sea seguro. ¿De acuerdo? Por más policías que montan por ahí. Bueno, no están en desacuerdo con esto, por lo menos. La verdad que yo no sé para qué le cuesta años. O sea, la sociedad, como el sistema capitalista, resalta la idea de lo privado. Pero lo privado, a veces, hasta nos confundimos y hablamos de que quiero hablar en privado con mi novio. Nadie habla en privado con mi novio. En todo caso, ¿quién se privado con mi novio? Quiere hablar confidencialmente o en intimidad con mi novio. No quiere decir que sea privado. Los chicos generalmente saben esto porque se la pegan para tener intimidad a veces en la plaza. Así que es público. Lo que sucede es que, en términos psicológicos, es como que la sociedad, en determinado momento, empieza a resaltar la sociedad, y por eso también a veces el conocimiento en su cerebro y nos confunde, resalta lo individual sobre lo social. Nuestra cultura es una cultura que resalta lo individual sobre lo social. Cuando yo digo, creo que si se lo dije, perdón por lo que lo reitero, que digo, para que haya una persona, que haya un hombre bomba que haga un atentado, ¿cómo lo puede hacer? ¿Ustedes se imaginan a alguien occidental y cristiano haciendo un atentado suicida siendo hombre bomba? No, porque nosotros tenemos una cultura que está exaltada lo individual, y en cambio la persona que hace eso tiene más importancia la subsistencia del pueblo que la subsistencia individual. No sé si se entiende. ¿No? Esas culturas islámicas